Muy buenas tardes para todos, gracias por estar acompañándonos en un nuevo programa de Develando las Escrituras. Alba, ¿cómo estamos? Muy, pero muy bien, súper bendecidos. El Señor nos ha acompañado, nos ha guiado y nos ha ayudado en cada paso que hemos dado a lo largo de este día. Y esperemos que ustedes también hayan sentido la presencia de nuestro Dios. Ok, y Alba, ¿se pueden comunicar con nosotros? A través del Facebook nos buscan en Nuestras Voces en el Desierto. De igual manera, cuando estén en YouTube, Nuestras Voces en el Desierto, tanto en uno como en otro lugar, ¿verdad? Le dan like, me gusta, share o compartir para que muchas más personas puedan estar viendo este video. Así es. La otra forma es WhatsApp, más 1-801-499-1334, como va a aparecer en pantalla. Y la última forma... diríamos la última por ahora, porque donde aparezca otra también ya la ponemos. También, en ¿verdad? cualquier momento. Exacto. Es el email en nbdesierto@gmail.com. 4 formas, como siempre decimos, para comunicarte con nosotros, hacernos llegar tus dudas, si es que te ha quedado alguna en los programas anteriores, y si hay algún tema que te interesaría que tratáramos con la ayuda de Dios, entonces puedes contar con nosotros. De igual manera, si quieres estudiar la Biblia, ¿verdad? Si quieres estudiar la Biblia, si quieres saber cuál es el plan que Dios tiene para tu vida, si quieres saber qué es lo que va a pasar ahora en el futuro, entonces por favor comunícate con nosotros usando cualquiera de esos medios para que de esta forma entonces podamos, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, independientemente del lugar donde te encuentres, hacerte llegar el material que es necesario, ¿ok? Así que con todo eso dicho, le damos nuevamente la bienvenida a Daniel. Solucionando problemas técnicos. Ok, y vamos a seguir con el estudio de las parábolas. Y hoy tenemos otra parábola que viene dicha en forma de refrán. Una parábola dicha en forma de refrán, ¿verdad, Daniel? Así es. Y ¿Dónde está ubicada? está ubicada en Lucas, En el capítulo capítulo 4, versículo, y el versículo 23. 23, exactamente. Así que rapidito a buscar tu Biblia, ¿verdad? Recuerden que en este programa necesitamos tener la palabra de Dios. No se queden con lo que digan los hombres, sino que vayan por ustedes mismos a la palabra de Dios. Así es. Busquen, escudriñen, profundicen, ¿verdad? Y estudien mucho, ¿ok? Así es. Pero eso solo no basta. No basta, vamos a pedir la presencia de Dios para que nos pueda guiar en el estudio y que nos dé la sabiduría para poder entender y poder explicarlo y que Él nos hable en vez de nosotros. Amén, que así sea. Bendito Padre que está en el cielo, le agradecemos por estar junto a nosotros, gracias por un programa más y permita, como dijimos, Padre, que usted sea quien nos enseñe en esta tarde, Amén. en esta noche o en esta mañana, según el momento que tú estés allí escuchando. Señor, gracias por todo lo que usted hace por nosotros y Señor, que podamos aprender mucho. Amén. En su nombre, amén y amén. Amén. Así que rapidito al libro de Lucas, el capítulo 23, en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, el número del capítulo es el 4, es el número grande como siempre decimos, el versículo es 23, es el número chiquitito. ¿Ok? Así que entonces vamos a empezar. Antes de empezar con el estudio de la palabra de Dios en esta oportunidad, queremos mandar un saludo muy grande a los que están conectados con nosotros, como son Belki, que está allí conectada, estoy segura que está junto con Juan, lo mismo Rocío, desde México también nos está escuchando, un fuerte abrazo Rocío, que el Señor te bendiga, lo mismo a todos a todos los oyentes de la radio AFE, ¿verdad? Allí en Bolivia, que el Señor los bendiga en gran manera y que juntos todos podamos aprender más de nuestro Dios en esta oportunidad. Así es, gracias por estar acompañándonos. Y Alba, sin más, vamos a lo que hemos de estudiar hoy. ¿Ok? Así que, ¿qué nos dice allí Lucas 4:23, Alba? Si lo puedes leer, bueno, por favor. es un solo versículo y dice: Jesús le respondió, seguramente ustedes me dirán este refrán, médico, cura a ti mismo. Y cúrate a ti mismo. Y además me dirán, lo que oímos que hiciste en Capernaum, hazlo también aquí en tu propia tierra. ¿Verdad? Sería interesante entonces que empecemos con el desglose de la misma. Así es. Alba, algunos, y quienes escuchan también, algunos la llaman parábola, otros un refrán, pero es una frase que conocemos y la hemos escuchado muchas veces, como tú recién lo terminas de mencionar, médico, cúrate a ti mismo, creo que lo hemos escuchado, y en tu caso lo has escuchado muchas veces. ¿Okay? Y también nos habla de Capernaum. ¿Okay? Sí. Estaba
vamos a decir, ubicada en la esquina noroeste del mar de Tiberíades, ¿ok? Y no estaba lejos de Nazaret. Y sabemos que Jesús había nacido en Nazaret, ¿ok? Y habían escuchado cosas que Jesús había hecho en Capernaum, pero ahora Jesús estaba en Nazaret, para ubicarnos geográficamente. Y no es improbable que algunos de los que escucharon pudieran haber estado presentes y haber sido testigos de algunos de los milagros que Jesús también había realizado allí en Capernaum. Correcto. Y como dijimos, médico, cúrate a ti mismo. Tal vez antes, si me permitís, antes de que Sí, entráramos adelante. de lleno en la frase esa tan interesante, a mí me gustaría que nos ubicáramos en qué es lo que está aconteciendo en este momento y por qué Jesús responde de esta manera, ¿verdad? Y nosotros sabemos, como tú muy bien decías, Jesús estaba en Nazaret, de acuerdo a lo que dice el versículo 16 de ese mismo capítulo. Sí. Entonces, dice que el sábado fue a la sinagoga. La sinagoga es la iglesia judía, ¿verdad? Y Sí. como era su costumbre, se puso de pie para leer las escrituras. Y le dieron a leer el libro del profeta Isaías y encontró allí el lugar donde estaba escrito, versículos 18 y 19, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y anunciar el año favorable del Señor. En aquellos tiempos se acostumbraba, obviamente, el día del Señor, el sábado, lo mismo que hacemos nosotros actualmente, se iba a la iglesia y después que se tenía una lectura, se daba a la persona importante, se le daba el lugar para que no solo tuviera la lectura, sino que explicara el pasaje que había leído. Y en esta ocasión, como Jesús es el que está allí, los rabinos le dan a Jesús esa capacidad de poder leer las escrituras y de explicarla. Y justamente es una profecía que habla de sí mismo, Sí. ¿verdad? Que está registrada en el libro de Isaías. Y dice que luego que Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Y todos estaban allí y le seguían mirándole. Y él comenzó a hablar diciendo, hoy mismo se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y Jesús empieza a relatarle justamente todo lo que iba a ser la venida del Mesías, la obra del Mesías, ¿verdad? Así Todo es. ese tipo de cosas que estaban registrados acá, ¿verdad? Pero dice que todos estaban admirados de la forma en que el Señor les estaba enseñando, ¿verdad? Estaban todos realmente cautivados por el mensaje y por la forma en que el Señor lo estaba dando. Pero obviamente Satanás no duerme. ¿No? Y empezó en cierta forma, a hacer trabajar la cabecita de los rabinos y de algunos judíos que estaban presentes allí. Y empezó a generar ciertos celos y el orgullo de estas personas empezó a sentirse herido porque cuando él estaba hablando, el versículo 22 dice, todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas bellas que decían, pero se empezaron a preguntar, ¿no es este el hijo de José? Sí, voy a hablar un poquito de eso más adelante también. Ok. Ok. No sé si quieres que siga un poquito. Sí, adelante, adelante. ¿Cuál es el problema? ¿Qué fue lo que le molestó a los judíos acá? De que cuando Jesús les empieza a explicar este pasaje, ellos empiezan a dar cuenta que los pobres son ellos, que los presos son ellos, que los ciegos son ellos. Y eso les dolió en extremo, le pegó en el orgullo a los rabinos y a estos judíos que se creían mejor que nadie, ¿verdad? Y entonces ahí cuando empiezan a sembrar esa duda, pero ¿no es este el hijo de José? ¿Verdad? ¿No es este el hijo de José? ¿Qué viene a decir este? ¿Qué viene a decir este? Pero Así Jesús les contesta con este proverbio, ¿verdad? Que es una parábola, porque él está leyendo el pensamiento de ellos. Él está leyendo el pensamiento de ellos. Entonces, ya sé, ustedes me van a decir, médico, cúrate a ti mismo. Médico, cúrate a ti mismo. Sí, Alba. Y este proverbio, como tú decías también, Alba, probablemente era de uso común en ese momento. Y es muy común hasta hoy día. ¿Cuántas generaciones han pasado? Sí. Y es muy común. Se ha hecho más famoso a partir de la traducción que hubo al latín. Así es. Así es. Y el significado, vamos a decir, sería el siguiente. Supongamos que un hombre debe intentar curar a otro
cuando tiene el mismo padecimiento, la misma enfermedad. Ujú. Yo tengo una enfermedad y te digo a ti, ok, tienes que, eso se te cura con esto, pero yo no lo tomo. Exacto, ¿Mm? exacto. Y él mismo está enfermo, o sea, de la misma manera. Y sería normal pedirle primero que se cure él mismo Obvio, y después decirle a otro. obvio. Prueba la medicina en ti Así mismo es. primero y después me la das a mí. Así es, o como también aparece en su palabra, ¿no? Que Jesús también lo dijo. Primero fíjate la Ujú. viga que tú tienes en el ojo y no A tratar de sacar, sacar del exacto, la otro, paja ¿verdad? del ojo. Y lo que querían decir aquí es esto. Profesas, y aparte medio en forma Petulante. así y agrandados, o sea, Exacto. decirle, profesas ser el Mesías. Has realizado milagros en Capernaum. Profesas poder librarnos de nuestras enfermedades. Aparte me lo Ah, imagino como se lo estarían diciendo, ¿no? por supuesto. También dices que nos puedes librar de nuestros pecados, nuestras aflicciones. Demuéstranos que tienes el poder. Ujú, Que eres digno de nuestra confianza. ¿Cuántas veces habremos escuchado eso también, ¿no? Hasta hoy ujú. día. Y también le están queriendo decir, haz milagros, así como dices haberlos hecho en Capernaum. Claro, exactamente, exactamente. ¿Y por qué no haces los milagros aquí en tu propia tierra? Ujú. Y en primera instancia, se puede mirar lo que dice el refrán, nadie es profeta en su propia tierra. ¿Mm? Y analizar por qué los seres humanos actuamos así. Ahí es cierto. Jesús, lo sabemos, conoce el corazón de la gente. Correcto. Conocía lo que estaba pensando cada uno de los que estaba allí delante de él. ¿Y qué hay de nosotros? Por supuesto también, por eso Lo al mismo. principio dije, conoce el corazón de la gente. Exacto. Y en ese momento también, y sabía qué estaba pensando cada uno de ellos. Ujú, Así así como es. está pensando exactamente lo que tú estás pensando en este momento. Y él conocía la condición de cada uno y su forma de actuar y de pensar. Y han pasado los años, siglos, y esa misma condición hasta el día de hoy persiste. Así es. Y cuando nosotros en la actualidad queremos hacer algo, Dios ya lo sabe. Oh, sí. Mucho antes que lo pensemos, Dios ya lo Sí. sabe. Y Él conoce de una manera precisa la forma en cómo pensamos y cómo actuamos. De hecho, Él no se asusta por lo que hacemos, así sea lo peor del mundo. No. Él no se asusta porque lo sabe todo. Y lo más impactante de todo es que no solo conoce al hombre y sus intenciones reales, sino que al hacerse hombre, lo sabe también en carne propia. Ujú, exacto. Por eso es que podemos confiar en que podemos salir adelante en cualquier situación que tengamos frente a nosotros. Por supuesto. Y hay dos promesas, Alba, que no debemos de olvidar. La primera, una, que no pasaremos por una tentación que no podamos vencer Ujú. y que no podamos, y que siempre nos va a dar la salida para esas pruebas que nos van a tocar Correcto. pasar. Correcto. Y creo que algo más que quería comentar, Alba, de esto que yo he estado analizando un poco es que en este pasaje también nos damos cuenta que hasta sus discípulos dudaron de él. Y también nos lleva a pensar, cuando Jesús estaba en la cruz, le reprochan para que él mismo se salve y se baje de esa cruz. ¿Sabes qué? Es muy interesante. La palabra salvar y sanar en el original Son las mismas. son las mismas. Así es. Entonces, este refrán que le dicen a él, médico, cúrate a ti mismo, mejor dicho, no que lo dicen él lo dice, ¿verdad? Como diciendo, ustedes me dirán a mí, médico, cúrate a ti mismo, 3 veces se lo van a decir en la cruz. Así es. Si eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Ujú. O sea, médico, cúrate a ti mismo, Así es. ¿verdad? Médico, cúrate a ti mismo. Y Alba también, él lo sabía y por eso se lo dice casi en el inicio de su ministerio. Ujú. Él sabía lo que iba a pasar y aún así decide dar su vida por cada uno de nosotros. Es algo que nuestra limitada mente humana, es tan limitada en nuestra mente, que no nos entra. Somos cabeza dura. Y es una muestra de su gran amor inmutable a pesar de nuestros actos. Así es, así es. Y eso mismo sucede actualmente, como te dije. Ningún profeta es acepto en su tierra. Y sucede muy a menudo también que los grandes hombres de Dios
Tienen familia cercana y tienen gente que los conoce desde niños, como tú habías dicho un momento, que, o sea, conocían hasta quién, hijo de quién era Jesús, ¿ah? Que sabían cómo era la vida diaria de cada uno de ellos, y les cuesta trabajo aceptar que han sido llamados y escogidos por Dios. Es cierto. Muchos de nosotros quizás nos conocen de años anteriores, y cómo, y él ahora esto, y él ahora lo otro. Lo mismo hicieron con Jesús. Correcto, correcto. Y cuando ven a uno de estos hombres, recuerdan todo lo que han visto de ellos en el pasado. Y quizás hasta tu papá y tu mamá, que te vio nacer y conoce todos tus defectos, de repente llegan noticias de que ahora eres un hombre de Dios y que piensas diferente, y que has cambiado tu vida, y que ese hijo, pues, o sea, su primera reacción frente a ese hijo es, lo ponen en tela de juicio. ¿Y será que realmente cambió? Y todo lo que habías hecho antes, y empiezan con un montón de cosas y acordarse de todos tus defectos, y que hasta defectos que quizás muchos de nosotros, que muchos otros no conocen. Y esto es algo natural, Alba. Es muy normal. Que estaba pensando Es eso, digo, qué grande y qué maravilloso es el Señor, porque fíjate que el Señor hace todo lo contrario con nosotros. Cuando nosotros vamos al Señor, en vez de estar recriminándonos o recalcando nuestros defectos y demás, las equivocaciones que hemos tenido, si nos hemos arrepentido sinceramente, dice que el Señor las olvida, las borra, ¿verdad? Completamente distinto a lo que nosotros hacemos como seres humanos. Así es. ¿Verdad? Entonces, digo, es importante que nosotros aprendamos esto. ¿Sabes, Daniel? El asunto está, hoy leí una frase que me gustó mucho y es: no importa tanto la cantidad de luz que tengas, sino el uso que hagas de ella. Y eso es lo que está pasando con los rabinos aquí. Así es. Los rabinos han recibido gran luz, pero en vez de aceptar al que les dio la luz, ¿verdad? Es como decía la parábola, están escondiendo esa luz debajo de un cajón, no permitiendo que esté en lo alto para que ilumine a todos. Y por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado, porque nosotros podemos estar cayendo también en el mismo lugar que cayeron los rabinos. Así ¿verdad? Ya sea cuando alguien viene y da muestras de su arrepentimiento, ¿verdad? Que vuelve a la iglesia y demás, nosotros no podemos venir a reclamarle la vida pasada. Nosotros no podemos reclamarle la vida pasada. Eso por un lado. Segundo, la luz que el Señor me está dando, ¿dónde la estoy poniendo? ¿En alto para que ilumine a todos? ¿O la estoy escondiendo y me estoy transformando en juez de los demás? ¿Tá? Y por otro lado, digo, tengo que entender que la palabra de Dios me muestra a mí como yo soy. Y capaz que estoy preso, capaz que soy un pobre, capaz que estoy ciego. Es más, Apocalipsis, el capítulo 3 me dice, por cuanto tú eres un pobre, ciego, desventurado y desnudo. ¿Verdad? Sí. O sea, me dice, ya déjate de ser hipócrita. El tratamiento es exactamente el mismo que da a la iglesia de estos tiempos al que recibieron los rabinos, porque la condición es la misma. Exactamente la misma. Exactamente la misma. O sea, yo diría, todavía la condición de la iglesia de ese tiempo es peor, porque no aprendimos la lección de los rabinos. Sí. No la aprendimos. Y seguimos jactándonos, ¿verdad? Poniéndonos en un escalón que el Señor no quiere en el que estemos, porque le corresponde solo a Él, ¿verdad? Él tiene que ser el centro de absolutamente todo, incluida la religión. Incluida la religión. Dicho de paso, nosotros le decimos religión. Religión es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Es un estilo de vida, ¿verdad? Pero a mí me gusta cuando el Señor, ¿viste? Le dicen, bueno, pero haz aquí para que te creamos aquellas cosas que hiciste en Capernaum. Y como tú muy bien dijiste al principio, ahí habían testigos de lo que había sucedido en Capernaum. Sí. ¿Ah? Pero no le creyeron. Haz aquí. Y eso me trae a la memoria que a veces tenemos algunos dichos en el día de hoy, ¿verdad? Que como Alba, el proverbio que dice casa de herrero, cuchillo de palo. Exactamente, exactamente. ¿Y por qué somos así? Nos pasamos la vida dando consejos a otros que nosotros mismos no tomamos. Es cierto. Hablamos de la gente cuando tenemos los mismos defectos o peores. Y lo curioso es que hablamos como si fuéramos perfectos. Y nos jactamos de ser perfectos también. Y una recomendación para poner en práctica es curarnos primero a nosotros mismos. Y examinar qué cosas nos molestan de la gente y señalarlas
en nuestro proceder, cada vez que las cometamos. Todos esos errores que cometemos, bueno, analizarlos y ver qué hacemos. Poco a poco nos vamos a ir curando, no solo del defecto, sino asimismo del pecado de hablar de otros. Así es. Por otra parte, Alba, también, cuando Jesús dice que nadie es profeta en su tierra, implica que somos demasiado conocidos en nuestros lugares de origen o de trabajo, porque uno ahora está lejos de su origen, pero sí de compañeros de trabajo. En el medio que te mueves. En el medio que te mueves también. La gente con la que nos relacionamos sabe mucho de nosotros y les cuesta creer que tengamos ciertas habilidades. Así es. Y los que conocían a Jesús se preguntaban de dónde había sacado aquella sabiduría si él era, como tú dijiste hace un momento atrás, Alba, era solo el hijo de un carpintero. Sí. Y decían, conocemos a su familia. Es decir, este no tiene nada extraordinario y viene ahora a querer hacer todo esto. Y no has hecho nada todavía aquí en tu tierra, ¿y qué esperas para poder hacerlo? Exactamente. Y por eso, perdón, Sí, déjame terminar con esta frase, ¿no? Pienso que debemos quitarnos esa manía, todos, cada uno de nosotros, de cuestionar si la gente puede lograr cosas aunque sean conocidos nuestros. Y tenemos mucho que aportar a este mundo, Ale. Así es, así es. Estaba recordando cuando fue llamado Natanael, ¿verdad? Y la primera respuesta de Natanael es, de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? O sea, el mismo prejuicio que tienen los rabinos ha sido inculcado en los oidores de los rabinos. Así es. ¿Verdad? Ha sido inculcado en los oidores. Y esa fue la primera actitud que tuvo Natanael, ¿verdad? ¿Puede salir algo bueno? Ahora esto están diciendo de forma despectiva, ¿acaso no es este el hijo de José? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? El que conocemos, el que vemos todos los días. ¿Cómo puede darse el tupé de venirnos a hablar de la forma que está hablando, adjudicarse a sí mismo el cumplimiento de la profecía y tratarnos a nosotros de ciegos, de presos y de pobres, cuando nosotros somos el pueblo de Dios? Y se jactan de todo exacto, eso. Exacto. Pero fíjate que Jesús les hace algo muy interesante, porque él sigue diciendo, les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Verdaderamente había muchas viudas en Israel en tiempo del profeta Elías, cuando no llovió durante 3 años y medio y hubo mucha hambre en todo el país. Pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas israelitas, sino a una de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. También había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempo del profeta Eliseo, pero no fue sanado a ninguno de ellos, sino a Naamán, que era de Siria. Tanto la viuda de Sarepta como Naamán, el sirio, los dos eran paganos. Así es. Pero los dos tenían una característica, y es que dentro de lo poquitito que sabían, eran fieles a eso. Estos otros tenían mucha luz, pero no eran fieles. Estos paganos tenían poquitita luz, pero eran fieles, ¿verdad? Sí. Entonces el Señor, como tú muy bien dijiste, conocía el corazón de estas personas y sabía que en Israel no había nadie, absolutamente nadie, donde él tuviera un corazón que estuviera dispuesto a que el profeta Elías, ¿verdad?, hiciera lo que tenía que hacer. Y tampoco entre los leprosos de ese territorio había nadie que estuviera dispuesto a aceptar, ¿verdad?, lo que Dios quería hacer, excepto un pagano, que es Naamán. Así es. ¿Verdad? Y entonces, como consecuencia, dice, al oír esto, versículo 28, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho, como diciéndole, momento, nos estás insultando, porque resulta que ahora nos estás diciendo que aún los paganos son mejores que nosotros. Sí, fue duro, pero real. Era una realidad. Real, exactamente, era real. ¿Verdad? Entonces se levantaron y echaron del pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte sobre el cual el pueblo estaba construido, para arrojarle abajo desde allí. Pero Jesús pasó por el medio de ellos y se fue. O sea, ¿hasta qué punto llega cuando el Señor Jesucristo te confronta con tu propia realidad? ¿Verdad? Que lo que quieres es matarlo. Sí. Que desaparezca. Y muchas veces nosotros asumimos el mismo papel, Daniel, porque fíjate que cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra y el Señor nos empieza a mostrar cómo es verdaderamente nuestro carácter, en qué cosas estamos fallando, ¿verdad? En dónde estamos débiles, nosotros decimos,
no voy más a la iglesia. Y le buscamos la quinta pata al gato para no ir más a la iglesia. O que no me saludaron, o que, yo qué sé, o que pidieron dinero, o no me permitieron a mí hacer algo. Cuando en realidad la raíz del problema no está en eso, sino que estamos buscando una excusa para retirarnos porque nos duele en nuestro orgullo Sí. que el Señor nos confronte con nuestra realidad. Y con nuestros problemas y nuestras Exacto. cosas que hacemos. Exacto. Digo, ahí está el problema, ahí está el problema. Entonces nosotros ahí le venimos y le decimos al Señor, ¿sabes qué? Médico, cúrate a ti mismo. Y Alba, este versículo también nos ayuda grandemente a poder cumplir un mandato. Sí, Ama a tu prójimo como a ti mismo. totalmente de acuerdo. Totalmente. Y constituye otra manera de ser empáticos y no juzgar por las apariencias. Exacto, está implícito. Está implícito, está todo implícito, junto allí. ¿verdad? El hecho de que nosotros no seamos lo que tiremos la primera piedra. Porque además ahí viene la otra parte, la otra historia de Jesús. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. O sea, no podés decirle al otro, médico, cúrate a ti mismo. Aplica en ti primero la medicina. Porque te está molestando. Ahí está. Te está molestando. El zapato te aprieta. Exacto. Digo, ese es el gran problema, ¿verdad? Digo, es maravilloso ver cómo el Señor hace estas cosas, permite estas cosas maravillosas, ¿verdad? Que queden plasmadas aquí para que nosotros podamos aprender. Para que nosotros podamos aprender, ¿verdad? Esto es realmente muy, pero muy lindo. Y sí, quizás dime. algo, Alba, también al final, cuando dice ese versículo, haz también aquí en tu tierra. Ahí se lo están, vamos a decir, achacando a Jesús. Sí. Sí. Y ¿cuántos de nosotros quizás tendríamos que estar haciendo lo mismo? Con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestros compañeros de trabajo, con el lugar donde estamos viviendo. No importa si no estamos en el país de origen, pero aunque también podemos estar haciendo algo a la distancia, ¿cuántas cosas tendríamos que estar haciendo y que no seamos como ellos en ese momento, que lo único que hacían era acusar, sino que Jesús nos está diciendo eso a nosotros hoy también? Sí. ¿Qué es lo que tenemos que estar haciendo? ¿Sabes, Dani? Para aportar un poquito más a esto, cuando se hablaba de sanar en esta frase o de curar, ¿verdad? De terapéutico, es la palabra terapeuto, es la palabra original. Está no habla solo de la parte física, sino que habla de la salud espiritual más que nada. La espiritual más que nada. Entonces los judíos lo que están haciendo acá es diciéndole, bueno, aplica esta profecía a ti mismo. Tú también eres pobre, eres esto, eres aquello. Y dice, no muchacho, no se equivoque. Eres rico, millonario. No se equivoquen. Yo soy el que me ha enviado a darle las buenas noticias a ustedes, ¿verdad? El que me ha enviado a darles la libertad, y yo soy el que les voy a poner a quitar la opresión y darles vista a ustedes. Así ¿verdad? es. Pero lo despreciaron. Lo dejaron a un lado como siempre lo han hecho. Esta frase del médico, cúrate a ti mismo, en cierta forma está presagiando la muerte de Jesucristo y el rechazo que iba a haber respecto a ese sacrificio que iba a hacer. Cosa que no tenemos nosotros que copiar hoy. No, para nada. No tenemos ya que vimos copiar. lo que pasó, cuáles son las consecuencias, y aquí en su palabra tenemos todo. Exactamente. Todos los consejos para poder no caer en lo mismo. Exactamente. Pero somos cabecitas duras a veces. Así que lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios que nos muestre en la forma que somos realmente. Que nos muestre cómo es que Él nos ve. Que nos muestre a través de la palabra las cosas que tienen que ser transformadas en nuestra vida. Y que no usemos ninguna de estas cosas como con un orgullo herido para alejarnos de Dios, sino todo lo contrario. Démosle permiso para que nos cambie, para que nos transforme. Y no para que ahora que estamos ciegos, Él nos dé luz. Para que estamos presos de nuestros pecados, Él nos dé libertad. Presos de nuestros prejuicios, Él nos dé libertad. Preso de todas aquellas cosas negativas que afectan nuestra vida, que Él nos dé la libertad, ¿verdad? Si estamos oprimidos,
que Él también nos pueda dar esa libertad que tanto necesitamos. Y ya que somos tan pobres, que Él nos haga ricos espiritualmente. Y que nos ayude a poder seguir adelante. Así es. Pero sabes que no podemos seguir muy adelante porque se nos terminó el tiempo. Se nos ha terminado el tiempo, así es. Pero antes queremos saludar a los que han estado conectados, algunos de los que están conectados con nosotros. Algunos ya lo hemos mencionado, pero está Silvita, como le decimos de forma muy cariñosa. Anita también está por allí. Miriam desde Boise también por allí. Aclaremos que Silvia y Anita nos están mirando conectadas desde Uruguay. Desde Uruguay, así desde es. Uruguay. Está Lucía aquí desde Payet, Miriam desde Boise. Bueno, ya habíamos dicho, Rocío estaba desde México. Nuestros hermanos de Bolivia también. Así que gracias a todos por haber estado junto a nosotros y que el Señor nos siga acompañando a cada uno de nosotros, que nos ayude a cambiar esas cosas que necesitamos cambiar de nuestra vida para no caer en lo mismo como habían caído en este ejemplo que vimos hoy. Exactamente. Aceptemos la reprensión del Señor, porque siempre viene con amor. Y que no juzguemos por las apariencias. También. Así es. Así es. Terminamos con una oración. Adelante. ¿Sí? Bendito Padre que está en los cielos, gracias por haber estado junto a nosotros, gracias por acompañarnos y por habernos enseñado aquí. Gracias. Permita que podamos ponerlo en práctica cada uno de nosotros y Señor, ayúdanos a poder dejar de juzgar a los demás, no fijarnos cómo somos nosotros, sino primero sanarnos a nosotros mismos para poder así sanar a otros. Amén. Gracias por su cuidado, Padre. Acompaña a cada uno de los que están escuchando este mensaje. Amén. En su precioso nombre. Amén. Amén. Y amén. Bueno, y recuerda entonces, no permitas que un orgullo herido se interponga entre tú y el Salvador. Así es. Será hasta la próxima. Bendiciones para todos.